Dito. Listo. Ya estamos entonces comenzando esta que será nuestra última clase en tiempo real del curso de Sistema General de Pensiones en Colombia. Esta clase, digamos que va acompasada con este último módulo que comenzamos el día martes, que es el módulo número 6, el módulo final del curso, y el módulo dentro del cual pretendemos darle una mirada no tan superficial al proyecto de reforma pensional. ¿Por qué? Porque durante los 5 módulos anteriores nos hemos enfocado en conocer el sistema que tenemos, que bueno o malo es el que tenemos hoy, pero ustedes lo saben muy bien, actualmente en el Congreso de la República está en trámite un proyecto de reforma que presentó el Gobierno Nacional en el mes de marzo de este año, y que ya ha tenido una serie de debates y tiene una primera aprobación, pero que todavía está en camino de convertirse en ley de la República, ¿cierto? Ahorita hago una breve introducción sobre ese tema y empezamos a analizar lo que para mí vienen siendo los 2 o 3 puntos más gruesos de la reforma, porque lo veremos ahorita. Los medios o algunos medios han satanizado mucho la reforma, pero la reforma no trae cambios tan drásticos, ¿cierto? Porque lo que viene a decir el proyecto son cosas que están reglamentadas actualmente o que la ley ya, digamos, dispone en la actualidad, pero lo organiza de una forma mucho más, si se quiere, unificada. Bien, pero ahorita hablamos un poco de eso. Sin embargo, y por eso quería esperar que quienes nos puedan acompañar estuvieran en la reunión antes de abordar el tema de la reforma, tema dentro del cual nos vamos a estar demorando alrededor de unos 50, 60 minutos. Quisiera disponer un espacio para que resolvamos las inquietudes que ustedes puedan tener sobre los temas anteriores del curso y para que también, pues, digamos, alguna duda con alguna actividad, alguna de las tareas que hemos cumplido hasta la fecha, pues para que resolvamos eso de una vez y no se nos quede como de pronto la duda en vilo, ya que, les repito una vez más, esta es la última vez que nos reuniremos de esta manera y de hecho, pues el curso termina el próximo lunes, que es el día en el que, digamos, de acuerdo al cronograma, finalizan las actividades. También aprovecho, pues aquí hago un pequeño comercial mientras de pronto ustedes eh, eh, toman la palabra, para aclararles un poco que la idea del foro de esta semana es que ustedes puedan exponer un punto de vista personal en lo posible desde una perspectiva académica que reúna los temas, los conceptos, los elementos, las herramientas que ustedes ya conocen frente a la reforma. No tiene que ser un análisis, ni mucho menos un ensayo sobre la reforma, ¿sí? Pero sí por lo menos un punto, decir algo como esto. A mí, por ejemplo, de la reforma me llama la atención esta propuesta de modificación porque puede ser muy provechosa para el afiliado o puede ser muy perjudicial por esto, por esto y por esto. De acuerdo con la, digamos, la regulación actual, se presenta más beneficioso, más perjudicial, digamos, el derecho, la protección del derecho, cosas como esas, para que entre todos y todas podamos darle una mirada mucho más, si se quiere, plural, mucho más profunda a la reforma, abordando puntos que son claves, ¿cierto? De hecho, pues yo abordaré, como les digo, 2 o 3 que me parecen fundamentales y les presentaré el por qué creo que hay unos puntos que no reforman drásticamente lo que hay. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia, etcétera, sobre los temas que hemos visto hasta el día de hoy? O alguien de pronto desea profundizar uno de los temas anteriores, no sé, recuerden, pensión de vejez, pensión de invalidez de origen común, pensión de sobrevivencia, dentro de la pensión de vejez, régimen de prima media RAIS, ¿tienen alguna inquietud que de pronto, o algo que quieran que profundicemos un poco? Francisco, yo tengo una pequeña consulta por hacer Contame, Vladimir. y es respecto al tema del bono pensional. Y Sí, es que señor. es algo que me quedó a mí como la duda porque digamos que se me presentó un caso particular con mi mamá y me quedó como sonando esa cosita. Es que resulta que
Mi mamá apenas cumplió los 57 años, pues ella no cumplía con el requisito para poder pensionarse, entonces solicitó al Fondo de Pensiones Porvenir la devolución de saldos, ¿sí? Cuando ella fue a solicitar la devolución de saldos, le dijeron que lo del bono pensional se podía redimir cuando ella cumpliera los 60 años de edad, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí lo Sí, sí, escuchamos. señor. Vale. Espera, silencié el Ah, micrófono para no interrumpir, pero sí lo vale, escucho. vale. Vale, Francisco. Entonces le dijeron que como el bono se redimía a los 60 años de edad, entonces que supongamos que ella en el momento de solicitar la devolución de saldos, a los 57 años le daban un ejemplo, por decir 10 millones de pesos, pero que si se esperaba a los 60, a la redención del bono le daban casi 40 o 50 millones. Pues ella como necesitaba el dinero así como urgente, pues dijo, no, yo necesito que me den lo que hay hasta el momento, le dieron los como 10 millones de pesos. La pregunta es, cuando ella cumpla los 60, ¿puede solicitar la redención del bono pensional o eso ya se perdió? Me quedó esa duda porque Eso, lo que le iba a entender por venir es que ella renunciaba a ese bono pensional, entonces quedé como con la duda. pero no, no es tanto así, pero la respuesta es, eso ya se perdió, pero te voy a explicar, o sea, Ujú, qué es lo que pasa en el fondo. Miren, ujú, yo no, esto no lo habíamos profundizado en el momento en el que hablamos de el RAIS, pero el RAIS tiene, me voy a permitir hacer este pequeño abrebocas para que de pronto aprovechemos y resolvamos más cosas. Miren, el RAIS tiene una cosa que es verdad y es algo que de verdad es muy llamativo. En el RAIS no hay edad de pensión, ¿cierto? En el RAIS, si yo tengo la plata que me piden, me pensiono a la edad que yo quiera, 18 años, 25, 30, 40, no existe la edad para la pensión por capital. Y con ese cuento, que no es tan cuento en principio, fue que atrajeron a mucha gente del régimen de prima media al RAIS, porque es que si yo estoy afiliado al régimen de prima media con pensiones, soy hombre, sé que me pensiono a los 60, pero además sé que me van a subir la edad a 62 y allí me están diciendo que no hay edad, pues yo seguramente me voy a querer ir para allá. ¿Qué fue lo que no le dijeron a los afiliados? Lo que no le dijeron a los afiliados es verdad que no hay edad, pero si usted necesita el bono pensional para completar el capital, tenga en cuenta que el bono pensional sí tiene una edad de redención por ley. ¿Cuál es la edad? 62 años para los hombres, es decir, los hombres no se ven tan perjudicados, y 60 años para las mujeres, que para ellas sí es un perjuicio porque ellas se pensionarían normalmente a los 57, pero el bono no se les redimiría hasta los 60 años. Bueno, ¿qué pasa? Muchas personas, a raíz de esa falta de información, digamos que una de las primeras sentencias que salieron en materia de nulidad de traslados fue por ese tema, por falta de información, ¿cierto? Cuando yo no tomo una decisión consciente, pues mi consentimiento no está libre de vicios. Entonces, eso se vio de alguna manera pues reflejado allí, pero se vinieron, digamos, las reglamentaciones a las modalidades de pensión y en un primer momento lo que se permitía era, a ver, bueno, qué pena con ustedes, paréntesis dentro del paréntesis, ustedes puede que se estén preguntando, ¿y qué es un bono pensional? Un bono pensional es un título, un documento, ¿cierto? Que representa una cantidad de dinero y que sirve para convertir tiempo en dinero, porque todos decimos el tiempo es oro, pero eso no es tan fácil de medir, ¿cierto? Recuerden que en el régimen de prima media el requisito de densidad es de tiempo, pero en el régimen de ahorro individual el requisito es de plata, ¿cierto? Y los bonos pensionales no solo funcionan entre el régimen de prima media y el RAIS, hay otros, digamos, aspectos puntuales en los que los bonos funcionan, pero principalmente sí. Entonces, los bonos pensionales son documentos que representan plata que solamente pueden ser emitidos por entidades públicas. En este caso, Colpensiones, antes Seguro Social, emite bonos pensionales que se llaman bonos tipo A. Y hay otros tipos de bonos, B, C y E. No nos metamos por allá, en realidad la reglamentación de los bonos es muy, muy compleja y para entender bonos pensionales a un nivel profundo hay que saber mucho de matemáticas financieras y hay que saber mucho de matemáticas actuariales, que es bien complejo. Entonces, esos bonos tipo A
esos bonos tipo A se redimen y para la redención se necesita esperar la edad. ¿Qué pasa? La reglamentación que salió en el año 2012 sobre las modalidades de pensión, bueno, antes de esa reglamentación del 2012, digamos que como el bono pensional tipo A se puede negociar en bolsa, lo que estaban haciendo los fondos privados era ofrecerle a la gente, cuando ya estaba muy cerquita de la edad de redención, sobre todo a las mujeres, a los 57, 58, que lo negociaran. Y negociar el bono es ¿qué? Venderlo por menos valor. Excúsenme esta analogía. El bono es como una especie de cheque, ¿sí? Y es como una especie, cuando es un bono tipo A, es como una especie de cheque al portador. ¿Qué pasa? Si ese cheque me representa 100 millones hoy en 2023, pero yo solo lo puedo cobrar hasta el 2026, pues yo no voy a querer dar 100 millones hoy, porque de aquí a 3 años me van a dar lo mismo. Entonces, digamos que para mí como inversor no hay ninguna ganancia. Entonces, ¿yo qué puedo decir? No, yo se lo compro ya, pero no le doy 80, le doy 70, o le doy 60, o le doy 90, ¿cierto? Es una negociación que se hace por bolsa. Con la reglamentación de las modalidades de pensión en el 2012, ya se hizo mucho más expresa la posibilidad de redimir anticipadamente el bono. Entonces, se hace lo mismo, pero ahora digamos que hay una modalidad de pensión que se llama retiro programado con redención anticipada del bono. Todo esto para decirles que lo que pasa, y esto lastimosamente ocurre sobre todo en el caso de las mujeres, porque son las que tienen una edad más alta de redención del bono con respecto a la edad mínima de pensión, lo que pasa es que el afiliado simplemente consiente en la autorización, que es como un poder que se le da al fondo de pensiones para que negocie el bono, que lo puede negociar y que lo puede negociar a la mejor condición de mercado, porque uno no puede condicionar el valor, ¿cierto? El bono vale 100 millones, lo tiene que vender lo mejor que pueda. Y cuando yo autorizo eso, pues estoy implícitamente autorizando pues que lo vendan por un menor valor, obviamente. Entonces, no es que se pierda la plata, pero digamos que al final, o sea, sí es una pérdida, pero no porque eso se perdió y desapareció, no, es porque tiene una razón de ser, y es que la venta anticipada del bono generalmente significa una pérdida en el valor a hoy porque se va a cobrar en un futuro. No sé si me hice entender, Vladimir. Sí, Francisco, pero entonces de todas maneras me quedó la duda. Usted me dice que pronto no se pierde, sino que se va a perder parte del valor, ¿sí? Pero en el fondo de pensiones nunca dijeron eso, o sea, simplemente dijeron es como que usted renunció al bono, tome lo que le damos de devolución de saldos y ya, no tiene derecho a más nada. Entonces quedé como con la duda de eso. Pues tendríamos que mirar el documento, porque mira, normalmente no procede la devolución de saldos cuando hay un bono pensional pendiente de redención. Y la única situación que puede presentarse es que yo autorice la negociación anticipada del bono y cuando el bono se convierta en plata, porque el bono solo se convierte en plata cuando se redime o cuando se vende. Mientras tanto, es una expectativa de un dinero que va a entrar, es como una cuenta por cobrar que tiene la AFP frente a otra entidad del sistema. Entonces, no conozco una reglamentación a hoy que permita que se devuelvan los saldos y que el bono quede ahí vivo, porque además eso implica un riesgo muy grave. Los bonos pensionales se recalculan en el momento de la redención. No es muy usual, eso tiene unas reglas, como les digo, bien complicadas. No es muy usual que si el bono vale hoy 100 millones y hay que redimirlo en 3 años, suba al doble, pues, o suba un 60 o 70%, no es muy usual. Pero dadas las condiciones de mercado, sí puede subir bastante. Entonces, yo devolverle como fondo la plata a una persona y dejar el bono vivo es meterme en un problema porque esa persona de pronto sí tenía derecho a la pensión por capital y yo le negué esa posibilidad. Y en ese caso, ahorita les hablo un poco porque me parece que en el foro la participación más interesante, bueno, no quiero decir que las otras no, pero me parece muy interesante la postura de todo el grupo frente a la participación del módulo número 3. Y ahorita quiero hablar de eso. Si bien es cierto que el RAIS permite que yo planee una devolución de saldos, en ese caso no violamos la irrenunciabilidad de la pensión porque es que yo realmente no adquirí los derechos para la pensión, pero es una decisión que puedo tomar yo, ¿cierto? No es una decisión que puede tomar el fondo por mí.
Si el fondo me devuelve la plata y deja el bono por ahí vivo, estaría tomando por mí la decisión de renunciar a mi pensión, lo cual no sería válido. Listo. Tendríamos que mirar el documento, pero como te digo, Vladimir, cuando uno escoge la modalidad de retiro programado con redención anticipada del bono, ahí está implícita la autorización. Pudo haber pasado que hicieron la negociación y aún con el bono no le alcanzó la plata y no tenía las 1.150 semanas, entonces se produce la devolución de saldos. Pero aún así, a mí me parece que hay una pequeña irregularidad porque, te repito, la redención anticipada se permite para uno recibir pensión, no para recibir devolución de saldos. Vale, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, a propósito de ese tema, muchachos, simplemente porque a todos les puse el mismo comentario en el foro, yo tuve un pequeño inconveniente con los comentarios en el foro, un error mío estaba haciendo que los comentarios no quedaran, tuve que hacer pues algunas modificaciones en la metodología que estaba utilizando, pero la pregunta era, ¿una persona puede planear no pensionarse y en cambio de eso recibir la indemnización, perdón, la devolución de saldos? Casi todos dijeron sí, pero es que no es conveniente porque la pensión es irrenunciable y cómo va a ser mejor recibir la plata que la pensión, y estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo estoy en la obligación de decirles que como está estructurado el sistema, sí se puede, y o sea, es relativamente sencillo. Pienses en una persona que es independiente, que cotiza, que tiene una cantidad llamativa de dinero en el fondo actualmente, no tiene las 1.150 semanas, pero por sus condiciones tampoco tiene el capital requerido para pensionarse. La persona en el momento que cumpla la edad puede decir, devuélvame la plata, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, pues si le faltan 3 o 4 años y sabe que no le va a dar, puede dejar de cotizar. No es lo que se debe, yo no estoy haciendo la apología de eso, pero es una situación interesante que siempre muestro del RAIS porque es algo que es muy obvio, está ahí y a veces la gente no lo ve. Hay casos muy excepcionales en los que incluso como abogado uno le puede sugerir eso a un cliente, y les cuento, yo a un cliente mío le sugerí una vez que hiciera eso. ¿Por qué razón? Porque era una persona que había tenido sueldos interesantes durante su vida laboral, durante sus primeros 10, 15, 20 años y tenía un bono pensional, digamos, muy pesado. Vamos a decir un bono pensional de 200 millones de pesos a fecha de hoy, eso fue hace varios años, pero digamos eso, pero por capital, él tuvo una vida laboral muy, digamos, favorable para él, con buenas garantías durante los primeros 20 años laborales, de los 20 a los 40, pero luego estuvo por fuera del país unos años y se volvió a afiliar ya a sus 54, 55 años al fondo, ¿cierto? La persona perfectamente pudo haber completado sus 1.150 semanas y se quedaba con una pensión de un salario mínimo. Pero hicimos un análisis, esto inclusive hay que hacerlo con un financiero, hicimos un análisis de perspectivas, ¿cierto? Y el financiero nos decía cosas como estas, y repito, no le estoy haciendo apología a la posibilidad, pero de que existe, existe. Hombre, mire, con la plata que usted tiene ahorrada hoy, proyectada con el rendimiento que va a tener mínimo el mercado en los próximos 6 años que le faltan a usted para la edad, usted recibiría tanto, ¿cierto? Vamos a decir, usted recibiría 300 millones de pesos y por sus condiciones actuales, recuerden que en el RAIS no todas las personas necesitan la misma plata, usted va a necesitar 380 millones de pesos para su pensión por capital. De apartamentos que en el sector se están arrendando más o menos en 1.000.000 de pesos mensual. Es decir, usted tiene una posibilidad de buscar una renta cercana a los 2 millones de pesos frente a lo que cuesta el salario mínimo actual. Claro, eso tiene unos más y unos menos. La persona ya se tiene que afiliar sola a la seguridad social, eso es un problema. Pero digamos que financieramente a la persona le parecía interesante. A nosotros, al financiero, a mí, a un equipo completo, nos contrataron para analizar ese caso y el concepto de los profesionales fue, sí, o sea, en este caso puntual a este señor le puede convenir más la devolución. Además, pues porque una persona, un comerciante, bueno, etcétera. Otras cosas personales que vimos que le podían favorecer. Obviamente, él fue el que tomó la decisión, pero es solo para plantearles que hay casos muy excepcionales en los que eso sí puede ser. Uno no tiene que ir recomendando por ahí, ay, desafíliate, no cotices, que es mejor la devolución. No, porque a veces es algo muy
muy irrisorio, ¿cierto? Yo trabajo toda la vida y me devuelven 50 millones de pesos y eso es mucho dinero, sí, pero los malgasto y en un mes no tengo nada. Me quedé sin protección, sin capital, sin quien me cubra, sin quien me ayude, entonces eso sí es un problema grave. Pero en ciertos casos se puede analizar qué fue lo que yo les quise decir en las respuestas que ustedes pueden validar en el foro. Listo. Alguien había levantado la mano cuando yo estaba explicando hace un momento. Buenas noches, mi nombre es Mireya Ayala. Tengo una preguntita para una compañera Claro que que no sí. se ha mencionado. Ella tiene ya 50 años, pero ella renunció, se fue para Estados Unidos. Ella ya tiene las semanas cotizadas. Ella me pregunta que ella tiene que seguir cotizando para la pensión o ya ella puede dejar de cotizar. Ella está en un fondo privado Colpensiones. y tiene ya las 1.300 semanas. Sí, ya tiene, duró 27 años trabajando, ya tiene más de 1.300 semanas. Bueno, yo sugeriría primero que todo que trate de conseguirse una historia laboral actualizada porque han habido pérdidas de semanas bueno, mejor dicho, uno puede perder semanas por varias razones, a veces muy poquitas, a veces muchas, pero Ella además, las tiene, ella sí, las tiene, las pidió de Colpensiones antes de irse. Sino bueno, la pregunta es que ella dice que ella puede dejar de cotizar, pero ella dice que, por ejemplo, cuando cumpla los 57 años, ya la pensión le bajaría porque el monto ha subido, ¿no? El monto del salario de pronto que ella devengaba. Entonces bueno, ella dice, pero mira, no, el monto no le va a bajar ni le va a subir porque a ella le van a hacer una actualización del valor del salario que ella tenga, el promedio de los últimos 10 años o de toda su vida laboral. Es decir, el promedio se lo van a hacer de todas maneras. Pero, ¿cuántos años tiene ella actualmente? 50. Ahí lo que hay que tener en cuenta era lo que yo les decía en la clase anterior. Digamos, uno cuando cotiza no solo lo hace para vejez, puede que ya en vejez ya tenga los requisitos, pero Dios no lo quiera, en caso de una invalidez, en caso de un fallecimiento, esas dos pensiones tienen unos requisitos distintos. Y por ejemplo, ya vimos que en pensión de sobrevivencia, el afiliado que fallece, teniendo todas las semanas cotizadas, pero no teniendo 50 en los 3 últimos años, se pensiona con el 80 de lo que le hubiera tocado como pensión de vejez, entonces termina siendo una pensión todavía más bajita. En ese sentido, ¿yo qué le recomendaría? Trate de Sí. cotizar por lo menos uno de cada 3 años, si no va a estar en el país. Pero hay algo que es cierto y es las personas no residentes en Colombia que tengan cobertura de un sistema en el extranjero, donde esté, si haya la cubre la seguridad social allá, no son afiliados obligatorios. O sea, ella se afiliaría aquí si quiere. ¿Sí? Sí. Para efectos de minimizar riesgos financieros, que por lo menos cotice uno de cada 3 años, ¿sí? O que Ya cotice cada 3 años uno de cotiza cada, uno de cada tres. un O sea, año de cada 3 años. sí, Ajá. por lo menos, o pues lo mejor, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Ah, Caso ya. tal de que le ocurra alguna cosa, pues Dios no lo quiera, y de pronto ella no vaya a tener problemas por los otros dos riesgos, ¿cierto? Ahora, Sí, sí. al final esas semanas le van a repercutir. Si ella tuvo salarios superiores al mínimo legal, pues con mayor razón tener un poquito más de semanas le puede servir porque recuerden que esa fórmula de la R empieza bajando dependiendo del mayor número de salarios que uno tenga y luego sube un poquitico por cada 50 semanas cotizadas. Y la verdad es que eso es algo que no se ve que vaya a cambiar en el mediano plazo, no sabemos en el muy largo plazo, pero no se ve que sea algo que vaya a cambiar porque inclusive la misma reforma de pensión, como ahorita la vamos a ver, contempla los mismos requisitos y casi que el mismo monto. Ok. Ah, bueno, listo. Correcto. Muy amable. Me pareció ver que alguien más levantó la mano. Bueno, al Maestro, parecer. con Jaime, Ah, hola, Jaime. yo tenía la inquietud, pues yo dentro de las respuestas, pues digamos que hay factores positivos desde el escenario del rendimiento, pero también hay altos riesgos. Y más ahorita cuando las pérdidas de los fondos o de la fiduciaria o de las cooperativas o lo pagan es los asociados, en este caso los cotizantes. ¿Hasta qué punto? Bueno, digamos que entre más se tenga ahorrado, más se pierde.
Entonces también existe la duda de que puede garantizar rendimientos, pero también a futuro puede generar pérdidas. Y más ahorita en la actual situación del mercado mundial, no sé, yo lo había colocado como en esos términos. No, es verdad, y de hecho en el 2021, muy en medio de la pandemia, el reporte que dieron los fondos de pensión, no recuerdo si en el primero o segundo trimestre del año, fue un reporte negativo. Eso significa que la gente perdió plata en sus cuentas. ¿Cuál es el asunto ahí? Eso generó algo de alarma. Lo que pasa es que, y no es por defender a los fondos, es decir, es por explicar cómo funciona el sistema. Las apuestas, entre comillas, económicas por el rendimiento son a muy, muy, muy largo plazo. Todos los cálculos se hacen en los fondos de mayor riesgo, se hacen a 40 años mínimo. Entonces, hombre, si yo tengo 30, 40 millones hoy y perdí 5, pero pues llevo 2 años cotizando. El sistema espera que yo en los próximos 35 años o 36 recupere, triplique, cuadruplique eso. Eso es un tema. Ahora, tiene mucha razón usted, Jaime, porque las cosas no se pueden mirar así cuando usted ya está pensionado, cuando usted ya está cerquita a pensionarse. No es lo mismo perder un porcentaje importante al comienzo de la vida laboral que al final de la vida laboral, porque esa afectación sí va a ser muy seria, ¿sí? Por eso es que existe también un tema que se llama, que eso está en los materiales de estudio del módulo 3, perdón, que se llama el esquema multifondos, ¿sí? Cuando usted ya tiene cierta edad, ya su plata no se puede invertir de la misma forma, ya hay que invertirla de manera mucho más conservadora para que no corra riesgo su capital, es eso. Pero sí, efectivamente, en una economía como la que tenemos y después de lo que nos evidenció la pandemia, pues es muy riesgoso, es para nada seguro, digamos, contar con una rentabilidad. Y de hecho yo me atrevería a decir que durante este año, que la economía apenas está estabilizando, porque se supone que los impactos de la pandemia se miden como en 2 o 3 años después de su finalización, pues todavía van a haber o rendimientos muy bajos o negativos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo, Jaime? Una preguntita, no sé si Listo, venga. maestro, gracias. Disculpe, Ricardo. Sí, Jaime. Un momentico, José. No, Ricardo, que yo decía que gracias, maestro, que puede continuar, Richard. Gracias. Ah, gracias. José Ricardo, contame. Gracias. Es un trabajador que tiene 70 años, pero no tiene las semanas suficientes para la pensión. La empresa lo ha dejado seguir trabajando, pero el señor fallece. En este caso, ¿qué tipo de liquidación le haría la empresa? ¿Una normal o qué? Sí, una normal, pues, de sus salarios, primas, cesantías, vacaciones pendientes, pero no indemnizaría porque la muerte del trabajador es una causa legal que exime al empleador de pagar indemnizaciones, ¿sí? Ya la liquidación de la pensión de sobrevivencia, que muy seguramente la puede generar, ya es algo que corresponde mirar con el fondo. Y recuerda que ahí lo que analizamos es el número de semanas al momento del fallecimiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. A propósito de ese tema, cosas importantes que no se dicen. No existe edad máxima para retirarse del sistema, ni edad mínima, ¿cierto? Yo tuve un cliente, lo admiro mucho, desafortunadamente no sé si el señor sigue con vida, pero una persona que yo conocí en el 2014, tenía 79 años de edad y solamente 500 semanas cotizadas. Nos buscó en la oficina para que lo asesoráramos, le hicimos la perspectiva y le dijimos, mire, con las condiciones actuales que hay, usted se pensionaría a sus 93 años, porque le faltan casi 800 semanas, esos son más o menos 15 años larguitos. Bueno, le hicimos todo el cálculo, le explicamos, y él nos dijo, doctor, a mí no me importa, es que yo quiero una pensión. Yo no quiero que me den una chichigua, una cantidad de dinero X para yo gastarme eso y quedar desprotegido. Yo no tengo quien me cuide y no quiero tener que vivir pues de la ayuda de terceros que no son mi familia. Y el señor decidido continuó
continuó, él trabajaba, hacía cosas pues de manera independiente y cotizaba. Hablé con él por última vez como en el 2018 y seguía con ese plan. Han pasado varios años, la verdad pues uno pierde la pista, pero eso lo permite el sistema. Si yo me quiero desafiliar solamente con mi pensión, así eso me cueste toda la vida, lo puedo hacer. El sistema no me va a decir, venga, hasta aquí le recibo, sálgase. ¿Y por qué les menciono ese tema? Porque ha pasado cada vez menos, pero puede pasar, que los fondos privados o el mismo Colpensiones empiezan a rechazar a la gente. Cuando la gente ya tiene una edad muy alta y se quieren afiliar, les dicen, no, no, es que usted ya no está obligado a cotizar porque usted ya tiene una edad de pensión. No, qué pena, si yo no me he pensionado ni he recibido indemnización sustitutiva, me tienen que recibir. Que a propósito, con eso tenía que ver uno de los casos que analizamos en el módulo número 2. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra inquietud, José Ricardo? ¿Te quedó claro el tema? Señor, sí, señor. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Francisco, otra preguntita. Sí, Respecto a la pensión por alto riesgo, sí, señor. me quedó como claro el tema, más que todo para la gente del INPEC, que tengo algunos amigos del INPEC por ahí, pero dice que el decreto va hasta el 2023. ¿Qué posibilidad hay de que eso se prorrogue o eso va a quedar hasta ahí? Pues, hombre, yo te diría que por la historia eso lo vuelven a prorrogar porque lo han venido 60 prorrogando por cada 40. 10 años. Pero es una decisión del Eso gobierno, vale está aluminio. porque es el gobierno 140. nacional el que lo prorroga mediante un decreto, ¿cierto? No te puedo garantizar, pero me atrevería a decir que se sigue manteniendo porque es que ese es un régimen que en realidad no le representa riesgos financieros al sistema general de pensiones. Si recuerdas bien, las pensiones que cotizan las personas que cotizan en régimen de alto riesgo pagan más. La cotización vale el 26%. Entonces, el sistema sí reconoce unas pensiones anticipadas, pero eso tiene una justificación, es que estas personas ponen en riesgo su vida o desgastan mucho su vida y pues no les podemos someter su pensión a una edad más alta porque ellos pueden tener una expectativa de vida mucho más baja. Entonces yo me atrevería a decir que sí, pero obviamente pues no soy yo quien tomará esa decisión. Vale, Francisco, muchas gracias, muy amable. Justo. Astrid, contame. Profe, tenía una inquietud, me ahorita manifestó que van a haber varios motivos por los que se podían perder las semanas cotizadas. De pronto que su merced nos amplíe un poquito el tema al respecto, pues porque es interesante saber en qué podría suceder. Mira, por lo menos en lo que se ve actualmente, ahorita en 2023, hay dos grandes motivos por los cuales se pierden las semanas, ¿cierto? El primero de ellos es por los cambios de sistema de información. Mira, el Seguro Social dejó de existir oficialmente como entidad de pensiones en el 2008. El Seguro Social alcanzó a manejar 6 o 7 sistemas distintos de información. Y eso generó un problema muy grave cuando toda esa información pasó a Colpensiones, porque Colpensiones se ha demorado, imagínate, más de 15 años y no han terminado de unificar esa información. A hoy, a mucha gente que en el 2007, por ejemplo, le reportaban 1000 y pico de semanas, hoy les aparecen menos de 1000. Entonces, ahí primero hay que revisar si la información se perdió, si la persona tiene soporte, bueno, y digamos que en muchos casos es una pérdida, entre comillas, es una pérdida aparente porque se soluciona, las semanas sí están. Pero el segundo gran motivo tiene que ver con una figura que se llama la imputación de pagos. La imputación de pagos, ¿qué es? Y este es un tema un poquito complejo porque a veces la gente no lo sabe. Vamos a suponer que Astrid trabaja para mí, ¿cierto? Y entonces yo a Astrid sí le cotizo, pero le cotizo tarde. Digamos que yo le tengo que cotizar los primeros días del mes, pero siempre le cotizo a final del mes y así durante muchos años. Cuando el empleador paga la cotización después de la fecha límite que tiene, el sistema empieza a cobrar intereses de mora, ¿cierto? Y las normas del sistema permiten la imputación de pagos. ¿Qué es la imputación de pagos? Que la plata que le entra a Colpensiones primero se la imputa, se la atribuye al interés de mora, ¿listo? Entonces, puede que en un mes eso sea una cosa muy pequeña, pero si Astrid trabaja conmigo 20 años y cada mes hay una imputación de mora, entonces digamos que de los 100, qué sé yo,
de los 180.000 pesos que uno paga por pensiones con un mínimo, pagamos la base así, de esos 180, 5.000 se van para interés de mora, ¿cierto? Entonces realmente le estoy cotizando 175. Al final, porque recuerda que en Colpensiones no te dicen cuánta plata tienes, sino cuántas semanas, al final Colpensiones dice, venga, usted cree que usted tiene 2.000 semanas, pero es que con la imputación de pagos usted solo tiene 1.400. Y eso pasa, en periodos muy largos de moras, pasa, y uno empieza a revisar la historia laboral y a constatar qué pudo pasar. Claro, todos los meses hay imputación de pago por mora, entonces ese es un grave motivo que puede generar esa disminución de semanas. Eso se puede corregir, realmente es muy difícil porque hay que lograr que ese empleador pague la mora, lo que le han cobrado por mora, que lo pague, y eso tiene unas actualizaciones que generalmente no se paga, pero si uno pierde una pensión por esa situación, hay que cobrarle al empleador lo que el sistema no esté reconociendo, porque en todo caso va a ser culpa de él. Listo, ¿te queda claro, Astrid? Sí, señor profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo, muchachos. Si se les ocurre otra inquietud, me levantan la manito y nos devolvemos. En este momento, entonces, bueno, pensé que era un mensaje, pero no. En este momento, entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el proyecto de reforma pensional. ¿Sí es este? No, este no es. Sí es este. Permítanme un segundo que no me deja. Ya, lo voy a abrir por acá porque. No, pero sí tiene que ser así en el PDF. Permítanme un segundo porque esto tiene unos hipervínculos y se los quiero mostrar así. Permítanme un segundito, yo hago esto para. Ya, ahora sí. Miren, están viendo en pantalla el texto de la reforma pensional, del proyecto original de reforma pensional. Es más, este proyecto está fechado, pues tiene fecha del día en el que fue, pues, como elaborado. No sé si aquí queda, pero al menos el archivo lo tiene y es de marzo de este año, ¿sí? Miren, este proyecto, que puede tener muchas implicaciones, ¿sí? Es un proyecto. Lo primero que tenemos que entender es eso, es un proyecto. Obviamente es un tema que a todos y a todas nos interesa y es un tema del que todos y todas debemos estar enterados y enteradas. Pero es un proyecto, ¿cierto? Yo, en los años que llevo estudiando proyectos de ley, lastimosamente tengo que decirlo, me he encontrado con que en la gran mayoría de los casos, lo que uno estudia como proyecto dista mucho de lo que queda aprobado como ley. Es decir, esto en el camino puede cambiar muchísimo. Y por eso, yo en este curso no pretendo que nos memoricemos el proyecto y decirles es que esto es así, porque en realidad esto puede cambiar. Yo creo que hay cosas que no van a cambiar, porque al final no son cambios. Muchas cosas que están aquí ya existen, ya funcionan así. Y también pienso que el eje central de la reforma, que es el sistema de pilares, si llegara a cambiar, no cambiaría drásticamente. Entonces, a eso me quiero referir, al sistema de pilares principalmente, y se los dije desde el primer módulo, desde el foro del módulo, les dije, hablemos de esto, porque esto va a ser fundamental. Es que no es que la reforma sea única y exclusivamente pilares, pero sí es el eje central, todo gira en torno a eso, porque es una nueva manera de ver el sistema, imbricando o mezclando, pero de una buena manera, los dos regímenes de pensiones que existen. Por eso también, muchachos y muchachas, durante este curso yo les he hecho algo de énfasis en el RAIS. Yo no soy defensor del RAIS, respeto a quienes lo miran bien, respeto a quienes deciden afiliarse a él. Yo personalmente no lo hago porque creo que no va con mis perspectivas personales. Yo no me he afiliado al RAIS nunca y pues hasta hoy seguiré en el régimen de prima media, pero repito, es una decisión mía, no es que eso es lo correcto. Pero
es importante conocerlo. Y ahora más, porque es que en el sistema de pilares, el RAIS y el RPM, o el régimen de prima media del RAIS, van a ser, si se quiere, necesarios para todo el que cotice. Listo, entonces hacia allá vamos. Les quiero mostrar entonces que esto es un proyecto. Este documento es un PDF que está en el material de estudio del módulo, ustedes lo tienen a su disposición. Repito, esto ya tuvo alguna discusión, hay algunos reparos frente a algunos artículos. En realidad, hay que esperar que por lo menos pase los primeros 2 debates para uno empezar a calcularle la forma que va a tener esto, porque esto cambia, puede cambiar. Pero de este PDF les quiero destacar que miren, si lo abren en un lector de PDF, esto tiene hipervínculos. Entonces, desde el menú nos podemos ir al artículo que corresponde y esto facilita pues como su estudio. Listo. Hay un tema de forma y si ustedes comparan la ley 100 actual con el proyecto de reforma, van a ver que, por ejemplo, en el artículo 32 están los requisitos de pensión, ¿cierto? Más la manera de liquidar, y esto casi que corresponde a lo que traen los artículos 33 y 34 de la ley 100. Ustedes los pueden comparar y hay muy pequeños cambios, ¿cierto? Entonces, hay muchas figuras que se manejan. Hay otras como esta, por ejemplo, que es el tema de la incompatibilidad pensional. Este artículo usted no lo encuentra en la ley 100, pero esto aplica así, es decir, hoy nadie puede tener pensión de invalidez por riesgo común y de vejez, nadie, o sea, al mismo tiempo no las puede tener. Y la pensión familiar es incompatible con cualquier otro tipo de pensión, lo dijo la ley 1582 desde el año 2012. Esto simplemente lo que está haciendo es ponerlo más visible para leerlo fácil. Ahora, algo muy interesante acá, quienes de pronto hicieron en algún momento conmigo el curso de Seguridad Social Integral, es decir, el curso que además agrupa al sistema de salud y al sistema de riesgos, de pronto recordarán que a mí me gusta mucho hablar de riesgos y hablar de la pensión de invalidez por riesgo profesional o laboral, porque yo considero que esa pensión sí es compatible con la pensión de vejez, ¿cierto? Si yo tengo un accidente de trabajo, quedo inválido, que ustedes ya saben que es invalidez, y la ARL me paga una pensión, ¿sí? Yo no veo por qué no yo pueda completar mis semanas y pensionarme también por vejez. Tradicionalmente la jurisprudencia dijo que eso no se podía, apenas desde el año 2018 viene reconociendo esa posibilidad, pero una norma como estas, como este artículo 16, si llegara a quedar así en la ley, nos quita toda duda. ¿Por qué? Porque la ley está hablando de la incompatibilidad entre la invalidez por riesgo común y la vejez. No nos está hablando de una incompatibilidad entre la invalidez de riesgo laboral y la vejez, cosa que para mí es muy buena, ¿cierto? Me parece que sería muy bueno que la norma lo diga, a pesar de que esto es algo que, digamos, se sobreentiende. ¿Listo? Hay otros aspectos, digamos, como por ejemplo, desde el punto de vista de los principios, que si bien no están en la ley 100, sí se han empezado a reconocer, como el principio, por ejemplo, de inclusión, ¿cierto? Como el principio de dignidad, que este es un principio fundamental, pero que es un principio que no está escrito en la ley, se reconoce porque, digamos, está en el preámbulo de la Constitución, pero aparecen principios distintos como el del financiamiento colectivo. Esto es nuevo y tiene mucho que ver con el tema de pilares. El principio de irrenunciabilidad, que todos lo conocemos, está en el artículo 53 de la Constitución, pero no estaba en la ley, digamos, de pensiones. El enfoque de género y diversidad, un tema pues muy importante, supremamente positivo me parece a mí que esto se regule para evitar tantas cosas, aunque también hay que decirlo, hoy está mucho más depurada la protección de las personas y de los casos con enfoque de género y de las personas que tienen, digamos, una identidad sexual distinta, ¿cierto? Diversidad en general. Me parece muy importante. Principio de progresividad, derechos adquiridos, esto digamos que se entiende, pero también me parece bien que esté. Y el principio de sostenibilidad que lo trajo, aunque este, digamos, tiene un apellido un poquitico más preciso, financiera, actuarial a largo plazo, pero es el principio de sostenibilidad que trajo el Acto Legislativo 01 del 2005, que fue el que, entre otras cosas, eliminó el régimen de transición,
las pensiones convencionales y bueno, cosas que lastimosamente para la historia de los trabajadores y trabajadoras, pues ya hoy no existen y ya creo yo que se agotaron todos los recursos posibles por revivirlas y no fue posible, valgan esas redundancias, pero que ahí estuvieron y pues hay que conocerles. En términos generales, yo creo que este proyecto es fácil de estudiar, repito, porque conserva una estructura muy similar a lo que hoy tiene la Ley 100. Deberes, derechos de los afiliados, digamos, naturaleza de los recursos, características, etcétera. Y las cosas que aparecen nuevas no son muy novedosas, valga la redundancia, no son muy extrañas, son cosas que ya se entienden, ¿sí? Por ejemplo, ese tema de la facultad que tiene el empleador para solicitar la pensión de vejez, ¿sí? Que esto no se ve directamente en la ley 100, pero sí está en la ley 797 del 2003. Básicamente dice que cuando el trabajador cumple los requisitos para pensionarse y no quiere pedir, no pide él mismo su pensión, el empleador lo puede hacer en su nombre dentro de los 30 días siguientes con la finalidad de terminar el contrato, porque eso lo permitió la ley 797, dado que el acceder a la pensión, el reconocimiento de la pensión es justa causa de despido. Esto es nuevo, repito, porque no estaba en el texto propio de la ley 100, pero pues no es tan nuevo porque haya estado. Eso la ley 797 ya lo dijo. Bueno, sin embargo, lo que sí es nuevo, lo que sí no está en ninguna parte del sistema general de pensiones actual es el tema de los pilares. Por aquí había una cosa, miren, el artículo 3º nos empieza a dibujar un nuevo sistema pensional en el que vamos, inclusive ni siquiera se habla de un sistema pensional, esto es muy importante decirlo, porque el sistema de pilares no solo busca conceder pensiones, sino que busca proteger integralmente la vejez. A partir precisamente del primer pilar, que es el solidario, lo que se busca es darle a las personas que están en edad de vejez, están en estado de pobreza, que son vulnerables, ¿cierto? Que no pueden tener una protección digna para su vejez, una protección mínima, ¿sí? Ahorita les concluyo un poco este tema porque a pesar de que el tema de pilares es algo, digamos, novedoso en el texto del sistema, de alguna manera hoy entre nosotros ya existen algunos pilares. Creo que inclusive en alguna de las participaciones del módulo 1 alguien lo dijo o alguien no, varias personas lo dijeron. Nosotros hoy tenemos de alguna manera un tema de pilares. No lo tenemos como el sistema o el proyecto lo plantea, porque sí nos quedan faltando cosas, pero sí tenemos algunas cosas y ustedes ya van a empezar a ver la similitud. Listo. ¿Qué nos dice este artículo 3º entonces? Que el sistema va a tener una estructura que parte de la existencia de 4 pilares, bueno, sí, 4 pilares, dentro de uno hay 2, ¿sí? O sea, 4, pero uno de esos 4 es a su vez 2 pilares. El primer pilar se llama solidario, que es el que se destina a las personas colombianas que viven aquí en Colombia y están en condición de pobreza extrema, pobreza, esto es un error, y vulnerabilidad, ¿cierto? Conforme a la focalización que establezca el gobierno, es decir, las personas que, por ejemplo, hoy en Colombia se clasifican dentro de los niveles 1 y 2 del SISBEN, ¿cierto? Aún inclusive dentro del nivel 1 hay personas que están en un mayor estado de pobreza que otras, y lo digo pues con todo el respeto y con todo digamos, con toda la solemnidad del caso. Es un tema de medición cuantitativa y de medición de condiciones de vida. Entonces, el gobierno nacional determinará quiénes de esas personas que están en un estado de pobreza están en pobreza extrema y quienes estando en pobreza extrema pues son vulnerables porque, por ejemplo, son personas con una discapacidad, son personas que ya llegaron a la edad de vejez y no tienen protección, etc. Este pilar solidario se va a financiar solidariamente con recursos del presupuesto y con los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, que para que no nos enredemos con las subcuentas, de una vez les digo,
Es lo mismo que ocurre hoy con la subcuenta de solidaridad, porque hoy existe la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, eso existe. Miren, recuerden que quien gana 4 salarios mínimos o más no solo paga el 16% para pensión, sino que paga el 16 más 1%, y eso puede ser un poquito más, inclusive hasta 2%. Ese porcentaje adicional va con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de subsistencia, y con eso, digamos, se apoya esa posibilidad de protección para otras personas que no han podido cotizar por sí mismas. Bien, el segundo pilar, ay, qué pena, creo que iba a cerrar acá. Bueno, este pilar solidario busca garantizar una renta básica solidaria. Miren, hoy existe la renta básica solidaria, tiene varios nombres o ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Se llamaba primero el subsidio a la vejez. Esto hace parte de lo que se llaman prestaciones sociales complementarias, que también está en la ley 100. Esto hace parte de los beneficios al adulto mayor, etcétera, ¿cierto? Que es un beneficio bimensual. Hoy, las personas que son beneficiarias de este tipo de prestaciones, que además hacen parte de los beneficios económicos periódicos BEPS, devengan algo así como 180, 190 mil pesos cada 2 meses, que en realidad eso no es nada para una persona subsistir, pero es una manera que el sistema ha tenido para tratar de proteger a esas personas. Es decir, hoy existe algo así, ¿cierto? ¿Qué viene de nuevo? Que a esas personas les garantizan cobertura en salud y bueno, tienen otra serie de beneficios que permiten hablar de una protección o de un sistema de protección integral a la vejez. El segundo pilar es el semicontributivo, que es para las personas que a los 65 años de edad no han cumplido los requisitos para acceder a una pensión de vejez, pero sí le han cotizado al sistema. Pues a estas personas lo que va a pasar es que el gobierno nacional, a través del presupuesto general y a través de distintos mecanismos que determine el gobierno, pues les va a ayudar a completar esa cotización. Esto existe hoy y es lo que durante mucho tiempo se llamó Colombia Mayor, que luego se llamó, que primero se llamaba Prosperar y luego se llamó Colombia Mayor y hoy tiene un nombre distinto. Excúsenme, yo pasteleo porque no mayor. Hoy tiene un nombre un poquito más larga. Se llama Programa de Protección Social al Adulto Mayor. Se le sigue diciendo Colombia Mayor entre comillas, pero es un nombre un poquitico más amplio. Programa de Protección Social al Adulto Mayor. ¿Qué es lo que busca? Bueno, aunque es un error, miren. Ese programa contempla esos beneficios bimensuales de los que les hablé ahorita, pero también tiene el tema de ayudar a la cotización. ¿Qué pasa con esto? Que la persona que entra en este pilar, porque alcanzó a cotizar un tiempo, pero no se alcanza a pensionar, va a recibir como una especie de subsidio para la cotización, y si se logra pensionar, pues recibirá su pensión, pero de lo contrario, accederá a los beneficios económicos periódicos, que son como una especie de pagos no pensionales, son pagos más pequeños que, digamos, de alguna manera contribuirán pues con su sostenimiento. Estos dos primeros pilares, que además son los primeros del sistema, es decir, los que van a soportar todo el sistema, son pilares de solidaridad, de buscar que las personas que tienen capacidad apoyen a quienes no, y eso está muy bien, pero repito, de alguna manera hoy ya tenemos algo de esto, no lo tenemos así organizado. Viene el pilar contributivo, que este es el pilar de las personas que tienen capacidad de pago, y de esto es de lo que hemos hablado en el curso, ¿cierto? Hay un pilar contributivo que es el del régimen de prima media, que ahora se va a llamar pilar contributivo en el componente de régimen de prima media o en el componente de prima media, y hay un pilar contributivo en un componente complementario de ahorro individual. Aquí es donde viene el cambio, compañeros y compañeras. Miren, si se quiere, lo que va a pasar, si el proyecto pasa tal cual y se convierte en ley, es que todas las personas que tengan un
ingreso igual o superior a 3 salarios mínimos van a quedar afiliadas, si se quiere, automáticamente a los dos regímenes. Por los primeros 3 salarios van a cotizar bajo las reglas de prima media, pero de ahí en adelante van a cotizar por las reglas del régimen de ahorro individual. Es decir, que yo cotizaré sobre 3 salarios un número de semanas para tratar de pensionarme con esa fórmula de la R que ustedes conozcan, pero a eso, o que ustedes ya conocen, pero a eso que me dé la R, le sumaré aquello que pueda ahorrar y que me determine una pensión con base en las reglas del régimen de ahorro individual. Por eso, repito, es importante saber un poquitico de los dos, porque a la larga todos vamos a quedar involucrados con los dos. O bueno, gran parte de la población colombiana o de la población residente en el territorio va a quedar cobijada por esos dos regímenes. Y existe un cuarto pilar, que es el de ahorro voluntario, que es el de las personas que tienen buena capacidad de pago, ¿cierto? Y que además de efectuar esa cotización bajo prima media y bajo ahorro individual, pues quieren ahorrar. Que esto es básicamente lo que hoy tiene el RAIS bajo el componente del ahorro, que es, hombre, yo cotizo tanta plata mensual, pero además quiero, por ejemplo, meterle 1 millón, bueno, consignar, abonar 1 millón de pesos mensual a mi cuenta de ahorro individual, lo puedo hacer. Y esa plata que va a permitir que yo tenga una mayor pensión o que yo pida una devolución de ciertas cosas. Bueno, digamos que esas prestaciones adicionales que trae el RAIS. Entonces, esto sí es novedoso y estos pilares, repito, como yo lo interpreto, son el eje fundamental de esta reforma. Porque si usted suprime las dos normas que hablan de pilares, o bueno, el artículo 3 y este capítulo de la reforma que nos habla de los pilares, el capítulo 3, básicamente lo que tiene es una ley 100 más organizadita, con algunos ajustes. ¿Listo? ¿Vamos claros, vamos claras hasta ahí? Sí, señor. Listo. Acá ya la norma empieza a, digamos, pormenorizar un poco más el tema de los pilares. Es importante que para el pilar solidario se exija ser ciudadano colombiano, es decir, el Estado colombiano asumiría un compromiso de proteger a sus, digamos, a sus ciudadanos en condición de pobreza extrema, no así con las personas del extranjero que estén en condición de pobreza extrema. ¿Sí? Repito, es interesante, no creo que sea algo malo, porque digamos que los estados sí deberían tener una responsabilidad con respecto a sus ciudadanos, así no estén en el país. Tienen unos requisitos, repito, que más o menos están hoy reglamentados, son parecidos a lo que tenemos hoy, y va a depender de la focalización que establezca el gobierno nacional. Hoy la focalización se hace a través del SISBEN, que ustedes lo podrán saber. El SISBEN no es la EPS subsidiada. La EPS subsidiada es la EPS subsidiada. El SISBEN es un sistema de identificación de beneficiarios. Entonces lo que hace el SISBEN es clasificar a las personas según su capacidad económica para ver si pueden acceder o no a los beneficios y políticas públicas del Estado, a ciertos beneficios. Hay cosas, por ejemplo, como beneficios educativos en universidades públicas, a las que solo pueden acceder las personas que están en SISBENes nivel 1 y 2, o en SISBEN niveles 1 y 2 más bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es un programa público, una política pública de acceso a la educación. O sea, el SISBEN sirve para muchas cosas. Y normalmente todos y todas estamos en el SISBEN, así no sepamos. Porque el SISBEN clasifica también a las personas del régimen contributivo. No vamos a tener SISBEN nivel 1 o nivel 2, porque si tenemos un trabajo, mínimamente eso nos ubica en un nivel más alto del SISBEN. Bueno, pero no se sabe si a raíz de la nueva norma el gobierno podría llegar a diseñar un sistema diferente. El SISBEN, si bien tiene muchos defensores, también amerita ciertas críticas porque en algunas ocasiones puede llegar a ser injusto. En el SISBEN, esto se los cuento desde la experiencia, hay personas que no alcanzan un nivel 1 viviendo en verdaderas condiciones de pobreza, por ejemplo, porque tienen una casa propia. Y cuando les digo casa propia,
no es el inmueble tradicional, ¿sí? Asumo que todos ustedes están en ciudades distintas, ¿cierto? En la ciudad de Medellín, les hablo de lo que conozco porque me sé pues como las zonas y eso. Hay zonas de la ciudad, principalmente, por ejemplo, en la Comuna 4, que es Moravia, Aranjuez, ¿cierto? Toda esta zona nororiental de la ciudad, donde cuando uno va pasando en el metro, al costado del río, al costado derecho, ve en sentido sur-norte, ve como unas casitas de madera, unos ranchitos de madera, ¿cierto? Hay personas que han sido encuestadas para el CISBEN, viven en una casa de esas, y cuando les dice, usted tiene título sobre este ranchito, sí, yo tengo título, o sea que esto es suyo, sí, CISBEN nivel 3, ¿cierto? Tuvimos casos en una oficina en la que yo trabajaba y pedíamos nuevamente que se encuestara a la persona porque ese criterio no puede primar sobre las otras condiciones que el CISBEN debería medir. Entonces, repito, puede que el sistema tenga algunos defensores, pero sí es verdad que puede tener algunas cosas que hay que ajustar y no sabemos si el gobierno nacional mantendría ese sistema o lo modificaría, lo actualizaría. Bueno, sobre el pilar solidario, pues no hay mucho más que hablar, es algo parecido a lo que ya tenemos y tiene que ver con las prestaciones sociales complementarias que hoy tiene el sistema de pensiones incluso. Dentro del pilar semicontributivo, lo que se busca es que la persona a sus 65 años, si no se alcanzó a pensionar, reciba un auxilio, ¿cierto? El gobierno, excúsenme la expresión, le lance un salvavidas para ver si alcanza a terminar de cotizar. Miren que aquí habría un aliciente, o sea, habría un estímulo para que las personas no pidieran de entrada su devolución de saldos o su indemnización sustitutiva. Porque, pues, hombre, si han cotizado un número importante, no les faltan tantas semanas, pues el gobierno puede que los apoye un poco más adelante a través de un subsidio a la cotización. Aquí hablan de un beneficio de una renta vitalicia, ¿cierto? Pero también, bueno, permítanme. Pero también hablan de la elegibilidad para el pilar solidario, es decir, hablan de una posibilidad. Básicamente para estas personas hay tres posibilidades, ¿cierto? Una, que las personas reciban ese subsidio, ese apoyo a la cotización a través del programa que hoy se sigue llamando Programa de Protección al Adulto Mayor. Dos, que con lo que tienen se pueda establecer una renta vitalicia, es decir, una especie de pago periódico, no va a ser una pensión, porque si no tiene los requisitos, pues no le va a alcanzar para la pensión, o que la persona a sus condiciones, pues entre aquí a recibir lo que se denomina en el pilar solidario una renta, me gusta decir renta básica solidaria. Me gusta decir los nombres como son porque al final hay varios conceptos que se parecen y entonces uno dice una renta vitalicia y, ¿cómo así? Eso es una modalidad de pensión en el componente de ahorro individual. Bueno, pues para que no nos confundamos, sí me gusta como mostrarles la denominación que trae el proyecto. Puede que eso pase así, puede que eso cambie. Bien. Bueno, dentro del pilar contributivo, esto es lo que quisiera que miren con mayor detenimiento. Este pilar contributivo es una fusión de lo que hoy existe. Miren, los cambios no son grandes, los cambios no son drásticos. Inclusive, en el componente de ahorro individual se seguirá manejando el mismo esquema multifondos que creó la Ley 1328 del 2009 y que está reglamentado por una circular de la Superfinanciera del año 2014. Es lo mismo, es decir, seguiremos hablando de fondos de mayor inversión, menor inversión y fondos conservadores para efectos de buscar la mayor rentabilidad, pero recuerden que en el pilar contributivo, de alguna manera usted tiene algo de estabilidad, ¿sí? Con su ingreso hasta los primeros 3 salarios, porque usted va a cotizar al régimen, al componente de prima media, con esos 3 salarios, entonces usted mínimamente puede prever una parte de su pensión, lo otro sí va a estar sometido al rendimiento, al mercado, etcétera. Y bueno, pues como les digo, si esto pasa, si esto trasciende como se espera que lo haga,
Así no nos guste el RAIS, porque repito, yo no soy una persona muy amante a ciertos tipos de riesgos financieros, es un cambio que nos tocará adoptar. O sea, ya aquí no es si nos gusta o no, si esto va con mi perspectiva de vida o no, no, sería un tema de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque al final el sistema de pilares, y en eso sí coincidieron todos y todas en la participación, y en eso también coinciden todos los expertos en el mundo, el sistema de pilares es mucho más equitativo, permite una verdadera aplicación del principio de solidaridad, permite que las personas que ganan mucho se pensionen con unas pensiones relativamente altas, pero bajo unas reglas igualitarias. No como ha pasado históricamente, que personas que no ganan mucho, ¿cierto?, son nombradas en cargos altos los 2 o 3 últimos años de su vida y terminan con una pensión más alta que el ingreso que tuvieron realmente en su vida. Bueno, el sistema de pilares hace que esa igualdad, inclusive que la equidad en el sistema sea más visible. Pero es un tema pues que implicará un cambio de mentalidad. Aquí, básicamente, hay una única pensión que será pagada en una parte, o bueno, o será pagada por Colpensiones, pero que tendrá, digamos, las reglas de la prima media frente a lo que va hasta 3 salarios, más un valor que se determine en el componente complementario de ahorro individual. El proyecto, al menos en el texto, le quita un poco de protagonismo a la palabra administradora de fondos de pensiones. Miren, por ejemplo, aquí lo dice: las personas que realicen cotizaciones podrán escoger y trasladarse libremente entre entidades administradoras. Ya no se habla de entidades administradoras de fondos de pensiones. Yo no considero que esas entidades vayan a desaparecer. Además, porque esas entidades, ¿cierto?, mal o bien, y sin ningún ánimo de defenderlas, pues han comprendido el manejo del sistema, se han encargado de él durante los últimos 30 años, podría decirse. Entonces sería de alguna manera un error de previsión permitir que un tipo de entidad distinta llegue a administrar ese componente, pienso yo, ¿cierto? Pero habrá que esperar qué puede pasar. Al final, entonces, repito, es una sola pensión con 2 componentes que va a depender del ingreso, pero además también va a haber un cuarto pilar, que es el del ahorro, que va a redundar, perdón, que va a redundar de pronto en en una mayor cantidad de ingresos vía pensión. Dentro de los monto de la cotización, por ejemplo, para poner algún ejemplo, en el pilar contributivo es del 16% del ingreso. Los empleadores pagan el 75%, los trabajadores pagan el 25%. Esto es así desde el año 2008 en Colombia, porque antes del 2008 era un poquito menos, 15.5%, y bueno, eso tenía unas reglas de crecimiento desde el año 2000. Entonces, esto no es un cambio. Mientras esté vigente la relación laboral, el contrato de prestación de servicios, tanto los empleadores como los contratistas deben pagar. Eso también es así hoy en día. Se establece la cotización adicional destinada al Fondo de Solidaridad Pensional para quienes ganen 4 salarios mínimos o más, ¿cierto? Pero en este caso, quien tenga 4 salarios mínimos no va a pagar el 1% como ocurre hoy, sino el 2%. Ya hay un incremento, digamos, hay un fortalecimiento de la solidaridad pensional. Pero digamos pues que eso en estricto sentido no es que sea ¿cómo decirlo?, una novedad, es decir, suben el monto, pero eso ya existe. Y las personas con ingreso igual o superior a 16 salarios pagan un poquito más hasta llegar a un 1% adicional. Hay también un tema con las personas que tienen pensiones altas y en ningún caso el ingreso base de cotización puede ser inferior al mínimo, como ocurre hoy en día. ¿Listo? Aquí ya se establecen unas responsabilidades, que es lo mismo que existe hoy. El empleador cotiza si es un empleador, el contratista cotiza si es trabajador independiente. Permítanme un momento. Pero digamos que esto está tal cual dentro de lo que está. ¿Listo? Aquí hay un tema
que me voy a bajar, porque esto sí ya lo mostré, pero lo quiero mencionar con un poquito más de detenimiento. Hay un tema y es que los requisitos van a seguir siendo los mismos. Miren, 57 años de edad para la mujer, 62 años de edad para los hombres. Finalmente el proyecto quedó con las mismas edades. Mucho se habló de la modificación de las edades, de bajar la edad de la mujer, que es un tema que tiene una razón de ser, digamos, real, porque la mujer tiene una expectativa de vida menor que el hombre, no porque sea mujer, pues ni más faltaba, sino porque la mujer tiene unos desgastes físicos, orgánicos diferentes, pero además también porque la mujer históricamente ha estado más excluida del mercado laboral. Eso todo lo que se dijo antes de la reforma es real, pero finalmente pues no quedó una edad distinta, la edad sigue siendo la misma y en este caso pues habrá que mirar si esto en algún momento tiene otra propuesta de reforma posteriormente, pero son los mismos requisitos. Esto ustedes lo pueden verificar directamente en el texto de la ley 100, pero lo que sí es nuevo es esto, que hoy funciona así por jurisprudencia. En caso de personas no binarias, como acción afirmativa, se aplicará como edad la menor establecida en el numeral 1 del artículo, perdón, numeral 1 de este artículo. Y para las personas transexuales, la edad será aquella establecida para el género que tenga. Hoy, por si ustedes no lo sabían, si un hombre, una persona que nació hombre, se identifica como mujer, es decir, es transexual, ya hoy la Corte Constitucional lo ha dicho en varios fallos, se pensiona con las reglas de una mujer, porque su identidad sexual es esa, y si el Estado la reconoce como mujer, porque fue su decisión, ¿cierto? No hay nada que impida que pues se pensione con las reglas de la mujer, o sea, no tendría ningún sentido pensarlo de otra forma, pero ya hoy la ley lo incorpora, entonces esto evita una cantidad de problemas futuros. Me parece a mí bien interesante y positivo que esto quede así. El monto es lo mismo, es la misma tasa de reemplazo, la misma fórmula de la R, es decir, que ese ejercicio que hicimos hace poco les va a servir a futuro si la reforma llegaría a pasar. Y aquí básicamente también se establece el incremento de 1.5 por cada 50 semanas hasta llegar a un posible máximo del 80%. Es decir, en eso tampoco va a haber un cambio significativo, es decir, seguimos dentro de las reglas que estamos. Lo mismo pasa en el régimen de ahorro individual, salvo pues que se establece el límite de los 25 salarios. Hoy el RAIS no tiene límite máximo de cotización, aquí se establece un límite máximo, pero aquí simplemente hablan de que hay una cuenta de ahorro individual que va a estar compuesta por aporte, rendimientos y el bono pensional si lo hay, lo mismo que tenemos hoy. Listo. En este caso, el valor del pedacito de pensión del componente de ahorro individual se calculará a partir del valor existente en la cuenta y con la fórmula actuarial correspondiente a una renta mensual hasta su fallecimiento y la sustitución a sus beneficiarios de ley por el tiempo a que ellos tengan derecho e incluirá el pago de 13 mesadas anuales. Miren, aquí la ley lo hizo más expreso, pero ese pedacito del ahorro individual se va a liquidar igual como se liquida la pensión en el RAIS, es decir, con base en la expectativa de vida de la persona, sus posibles beneficiarios, ¿cierto? La edad a la que se pensiona, aunque ese sí sería un criterio que desaparezca, porque digamos que aquí con el proyecto lo que sí estaría cambiando, digamos, la propuesta es la edad de pensión. Hoy en el RAI, si lo dije al comienzo de la clase, no existe edad de pensión, ya sí existiría, porque ya el RAI no sería un régimen independiente, sino que sería parte del mismo componente o del mismo pilar contributivo en el componente de ahorro individual. Entonces, ese sí sería un cambio, digamos, relevante, un cambio que no está. Pero se calcularía todo igual, entonces no sería lo mismo para cada persona, no es que se vaya a establecer un valor, o sea, la ley no puede decir, para reconocer el componente de ahorro individual en la pensión de vejez por el pilar contributivo, entonces al que tenga 100 millones ahorrados le van a dar tanto, al que tenga tanto, no, porque eso va a depender de todo. Y como siempre, un hombre a sus 62 años que esté casado con una mujer de 20 años y tenga un hijo con ella,
cosas que pueden pasar fisiológicamente hablando, es una persona que va a necesitar mucha más plata o que con la plata que tenga va a alcanzar mucho menos dinero que un hombre a los 62 soltero y sin hijos, por ejemplo, porque eso hace que la pensión se calcule de maneras distintas en cuanto al tiempo de duración. Bien, aquí nos hablan de la etapa de desacumulación, que es básicamente, yo no sé si ustedes recuerdan, si de pronto estuvieron en la clase pasada, yo les expliqué cómo es que se calcula. Es que en esta aplicación no me deja hacer rayitas. No sé si, no me deja. Pues permítanme lo que voy a hacer, y ustedes me excusarán, pero es la aplicación que tengo más a la mano. Miren, yo les expliqué a ustedes, esto es solo para que ustedes entiendan esa palabrita de la etapa de desacumulación. Recuerden que, aquí, recuerden que el ahorro dentro del RAI lo podríamos graficar de esta manera, ¿cierto? Esta es la cantidad de plata que la persona alcanzó a reunir. Y recuerden que aquí hay ahorros, más rendimientos, más bono pensional, si lo hubiere, ¿cierto? Entonces, de este dinero, cada año el fondo de pensiones dice, miren, este pedacito es lo que yo necesito para pagar el primer año. Entonces quiere decir que a partir del segundo año esto bajó. Listo, ya lo que tengo es esto. Entonces luego el fondo dice, para el segundo año yo necesito este pedacito. Entonces ya el fondo, desde aquí, para el tercer año, tiene esta cantidad. Para el cuarto año el fondo dice, yo necesito este pedacito. Y así sucesivamente, por lo que la tendencia del ahorro que uno tiene en un comienzo es a descender, ¿cierto? A no ser que los rendimientos sean tan buenos que permitan mantener un valor constante del ahorro, que es muy difícil, matemáticamente es inclusive casi que imposible. Esta operación que se hace así, que yo se las mostré en la clase pasada, es lo que se llama la etapa de desacumulación, porque en el componente de ahorro individual, que ahora va a ser un componente, no un régimen, la persona ahorró, pero a medida que van pasando los años, pues va desacumulando lo que ahorró porque con eso le van pagando. Entonces, la ley está estableciendo en ese artículo 33 que así se calcularán digamos, lo que se va a pagar por el componente de ahorro individual. Es decir, no va a ser nada distinto. Casi que las reglas van a ser lo mismo. ¿Qué es lo único que no está aquí tan presente? Es el tema del rendimiento. O sea, en las normas del componente de ahorro individual, del pilar contributivo, no se ve tan evidente que haya una obligación de los administradores de buscar rendimiento, pero en el fondo tiene que haberla, porque si la plata se queda quieta, se acaba muchísimo más rápido. ¿Listo? Finalmente, en lo que tiene que ver con estos requisitos, pues tenemos las características de ese pilar Permítanme que se me extravió, lo tenía por acá. Yo creo que estaba aquí mismo, el pilar contributivo. El nivel es lo mismo. La cotización se distribuye igual. Aquí está. A ver. Excúsenme un momento que había algo que les quería mostrar, pero se me perdió. Lo tenía subrayado y se me perdió. Bueno,
Lo que les quería decir es que además pues de lo que compone la pensión, de acuerdo con lo que vimos ahorita, el componente de prima media más el componente de ahorro individual, pues del ahorro voluntario se derivará algo y será la posibilidad de que las pensiones sean altas, ¿cierto? Porque finalmente si digamos el ingreso base de cotización se limita a los 25 salarios mínimos, en principio una pensión no podría ser superior a ese valor. Es más, no podría ni siquiera llegar a ser de ese valor, suponiendo que o teniendo en cuenta que dentro del componente de prima media, pues lo máximo que se puede alcanzar es el 80. Listo. Para finalizar esta mirada al proyecto, que repito, es un proyecto, tiene cosas muy buenas, me parece a mí, y académicamente hablando, me parece que tiene una muy buena intención y está bien proyectado, puede tener aspectos por mejorar como todo. Quiero mostrarles que en cuanto a la pensión de invalidez, los requisitos van a seguir siendo los mismos, inclusive con la posibilidad de los menores de 20 años, que aquí creo que hay un error, porque hay una sentencia de constitucionalidad que ya habló de que la edad no es 20, sino 26, y esto, por ejemplo, no quedó ajustado a la sentencia. Pero si ustedes leen esto y lo comparan con el artículo 41 de la ley 100, es exactamente lo mismo. El monto de la pensión es exactamente el mismo, entonces no tenemos cambios relevantes. Mejor dicho, si el proyecto pasara en estos términos, el debate que le corresponde pasar en el Congreso, pues todo lo que ustedes aprendieron en este curso les va a ser de total utilidad porque va a seguir siendo igual. Y en cuanto a la pensión de sobrevivencia, ocurre exactamente lo mismo, pero además, inclusive con respecto a los beneficiarios, nos mantenemos exactamente en las mismas normas, ¿cierto? Miren, beneficiarios, cónyuge, compañera permanente que tenga 30 años o más de edad o que haya tenido un hijo con permítanme, que haya tenido un hijo con él. Se mantiene exactamente lo mismo que trae el artículo 46 hoy en día. Aquí, por ejemplo, importante que se hable de relaciones sucesivas y no de compañeros permanentes, bueno, aunque las relaciones sucesivas también la regula la jurisprudencia, y también se habla de simultaneidad, que es básicamente las reglas que hoy la jurisprudencia ha definido para saber si hay cónyuge, compañero y compañera, ¿cierto? Al mismo tiempo, quién recibe la pensión y en qué porcentaje. Están los hijos en las mismas condiciones que tenemos hoy. A falta de cónyuge e hijos, los padres, si dependían económicamente de él, tal cual está. A falta de cónyuge, compañero, compañera, padres e hijos, los hermanos inválidos, y a falta de todos ellos, los hermanos menores de 18 menores de edad que dependían económicamente del pensionado fallecido hasta los 18 años. Esta sí es una novedad, esta es la única incorporación que hay en este sentido, y si llegara a darse este beneficiario, el hermano que es el causante, a partir de los 18, así estudie, no se prolonga la pensión. Para determinar el estado de invalidez, en aquellos casos que se habla de hermano inválido, de hijo inválido, se siguen las reglas de la pensión de invalidez, es decir, se califica como lo dice ahí. Eso ya está. Y los montos de la pensión son exactamente los mismos. Por muerte del pensionado, el 100% de la pensión, y por muerte del afiliado, permítame, 45% más 2%, llegando a un 75% máximo que se alcanza, si mal no recuerdo, como con 1.250 semanas. Entonces, no hay cambios relevantes acá. ¿Listo? Por lo demás, pues el proyecto tiene aspectos interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, miren, la pensión familiar es exactamente lo mismo. Aquí básicamente lo que se hizo fue incorporar lo que la ley 1582 trajo, tal cual, ¿sí? Pero sí hay cosas interesantes como todo lo que tiene que ver con la inclusión social, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, todo lo que tiene que ver con la protección a las madres, cabezas de familia, ¿cierto? A las personas en condición de debilidad, que se hace mucho más expreso. La norma vale la pena, o más bien, perdón, el proyecto vale la pena
para sentarse, leerlo, analizarlo, ¿sí? Pero yo sí hago esa invitación sin querer desanimar, ni más faltaba. Y obviamente esto tiene un debate político de trasfondo interesantísimo que ustedes como sujetos y sujetas, digamos, políticos, políticas, podrán y deberán darse en su momento. Pero académicamente hablando, creo yo que es un proyecto que tiene aspectos muy positivos. Es un proyecto que respeta su esencia y su esencia es el sistema de pilares para efectos de la vejez y amplía la protección en términos de vejez, pero lastimosamente hoy es un proyecto y hasta que esto no sea ley de la República no podemos llegar a decir el sistema cambió de esta manera o de esta otra. Habrá que revisar y repito, no quiero generar desánimo, ya toda la palabra a Vladimir. No quiero generar desánimo ni mucho menos sonar pesimista, ¿sí? Pero en mi experiencia, todo proyecto de ley pasa, así sea con mínimos ajustes, pero pasa cambiado, no pasa tal cual se presentó. Siempre hay algo que le recortan o hay algo que le adicionan y por lo mismo uno sí debe estudiar el proyecto, pero excúsenme esta expresión, con un ojo en el proyecto y con un ojo en lo que va pasando, porque nos aprendemos de pronto una figura y al final la cambiaron y quedamos con un error que a futuro se puede traducir en otras cosas. ¿Listo? Contame, Vladimir. Buenas noches, Francisco. Una cosita respecto al tema, usted nos comentaba ahí, y lo que pude leer en el proyecto es que, digamos que las condiciones o los requisitos de pensión no van a variar en cuanto a tema de edad y semanas cotizadas, ¿cierto? Pero yo sí estoy revisando una cosita ahí, y es que, digamos, aunque el proyecto de ley no establezca el incremento en la edad, automáticamente al haber el tema de pilares, sí se va a dar un incremento en el número de semanas cotizadas, perdón. Por ejemplo, diga una persona que vengue menos de 3 salarios mínimos, supongamos que vengue 2 salarios mínimos. Esa persona, si está en el fondo privado, tiene una expectativa de pensionarse por el fondo de garantía mínima, con 1.150 semanas. Como devenga en este caso menos de 3 salarios mínimos, automáticamente la ley establece que debe trasladarse al régimen de prima media. Y en el régimen de prima media, el requisito de semanas mínimos para pensionarse es de 1.300. O sea que esa persona que al trasladarse del RAIS al régimen de prima media se va a ver perjudicado porque se va a incrementar en 150 semanas el requisito, y pues digamos que en consecuencia van a ser 3 años más de cotización. No sé usted cómo ve esa situación. Yo así lo planteo. Sí, me leí el proyecto y una partecita que la apunté acá y digamos que eso me lo corroboró, y es que dice lo siguiente, dice, la pensión otorgada por el régimen contributivo es una sola y corresponderá a la suma de los valores determinados en los dos componentes, el de prima media y el RAIS. Siempre, acá es la parte que yo digo, siempre que la persona cumpla en instancia los requisitos del componente de prima media. Entonces, en ese sentido, pues una persona que tenía una expectativa de pensionarse con 1.150 semanas, al trasladarse a Colpensiones, inmediatamente se le va a incrementar a 1.300 el requisito de semanas cotizadas. Es eso, Francisco. A ver si de pronto estoy me parece una apreciación excelente y muy precisa. Es verdad. Miren, por eso es que hay que conocer lo que tenemos y lo que podría llegar a cambiar. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? No es que yo me pase para Colpensiones, no. Miren, el sistema de pilares está montado en Colpensiones. O sea, lo que pasa con la reforma verdaderamente, y por eso les digo, el proyecto no le da protagonismo a las administradoras de fondos privados, inclusive dice simplemente administradoras de pensiones en general, lo cual inclusive abre las puertas a que Colpensiones también pueda administrar fondos de ahorro, no se sabe. Hoy no habrá, digamos, hoy hay un RAIS y un RPM que son dos cosas distintas, independientes la una de la otra. Lo que propone el proyecto es que haya un solo régimen desde Colpensiones que se complemente con el componente de ahorro. Si usted mira bien, la base es prima media. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece la garantía de pensión mínima. La pensión mínima pasa a ser la pensión de 1.300 semanas. Lo que usted dice, Vladimir, es totalmente cierto y es un muy buen análisis. Usted fue meticuloso en el estudio del proyecto. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted dijo. Bueno, ¿alguien tiene alguna apreciación? ¿Alguien quiere que analicemos algo más? Orlando, contame.
Sí, profe, es una apreciación, algo que, pues no sé si eso se tendrá en cuenta en la reforma, y es que hubo una sentencia o un fallo de la Corte en donde se decía que se iba a tener en cuenta más allá de las 1.800 semanas cotizadas para llegar al máximo tope del 80% en el régimen de prima media. Mm, yo he estado mirando porque pues, realmente cuando iniciamos con la fórmula, pues obviamente la única forma de que ese porcentaje de liquidación, el cálculo de la R inicial del 80%, es que la S, que ese sería el número de salarios mínimos, es que el trabajador tenga el salario mínimo, ¿sí? Si un trabajador, por ejemplo, tiene 4 veces el salario mínimo, la R inicial del porcentaje de liquidación arrancaría en 63.5%, que si podría tener las 1.800 semanas, no le alcanzaría nunca a dar el 80%, daría un 78.5%. Y creo que lo que se buscaba con esa sentencia era que a los pensionados que, por ejemplo, tuvieran más allá de los 1.850, por ejemplo, los que tienen 2.000, 2.050, que alcanzan a tener, se les tuviera esas semanas para completarlas el 80%. Eso se tendría en cuenta igual para la reforma pensional que se está planteando. Sí, señor, pero mire, yo le aclaro algo. En ninguna parte la ley 100 dice que el límite de cotización son 1.800 semanas. Eso, Okay. eso lo decía el decreto 758 del 90, que es la norma anterior de Colpensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Colpensiones, muy vivo, se quedó aplicando eso, el Seguro Social también lo hacía. Lo que la sentencia que usted menciona dice que es una, pues no es una, son sentencias que vienen desde el año 2021 para acá, desde lo que yo conozco, es, venga, qué pena, ¿cómo así Colpensiones? ¿En dónde dicen la ley 100 que son máximo 1.800? No, téngale en cuenta todas las semanas al trabajador. Digamos que eso, lo que la sentencia hizo, no fue crear la norma, sino mostrar que la norma es así. Entonces, como esta norma queda igual, la sentencia es perfectamente aplicable, pero es que en términos generales, Colpensiones no tiene ninguna razón legal para no reconocer más allá de las 1.800 semanas. Inclusive, yo he conocido casos, bueno, hay un problema ya de la realidad judicial que hay en este país. Yo conocí muchos casos en el año 2006, 2007, 2008, en los que se presentaron demandas para pasar del 80. ¿Por qué? Porque pues es que venga un momentico, la ley 100 no limita. Pero los jueces muchas veces no fallaron a favor de las personas. En algunos casos sí, pero ya digamos eso se quedó en juzgado del circuito. No fallaban a favor de las personas porque no había una sentencia de la Corte Suprema que dijera eso. Muchas veces los jueces miran para arriba y dicen, no, la Corte no lo ha dicho, entonces mejor no lo digamos nosotros. La verdad, eso funciona así en todas las ramas del derecho. Entonces eso podía pasar antes. Pero ya la virtud que sí tiene la sentencia es que hoy ningún juez de la República podrá irse en contra de lo que está diciendo la Corte, porque pues lo está diciendo la Corte. Esa sí es una ventaja. Pero no, hoy, si el proyecto pasara tal cual está, esa teoría sería perfectamente aplicable porque la norma no está limitando tampoco a un máximo de 1.800 semanas. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna apreciación adicional? Bueno, si no tienen otra apreciación, quiero antes de terminar decir dos cositas. La primera es hacerles una invitación a que consulten el proyecto. Básicamente, este es el material de estudio de esta semana. Es un documento pues, relativamente corto para lo que viene a ser un proyecto de reforma pensional. Son apenas, bueno, dice 64 páginas, pero en realidad no son tantas porque entre explicaciones, tabla de contenidos y la letra está grande, es decir, son 151, 152 artículos, si mal no estoy, que se leen fácil. Ah, no, perdón, imagínense qué mal estoy, son 91 artículos apenas. Entonces, es algo que se puede estudiar
Blanca, sí, ya, pero venga, no es necesario que yo se los comparta porque en la página de la Redal está. Ya les voy a mostrar cómo lo pueden descargar, pero yo se los puedo compartir o le pido el favor a una de las compañeritas o compañeritos de la Redal que se los manden al grupo. Eh, esta, este texto, pues realmente lo pueden leer tomándose un café, es algo que creo yo, me atrevo a pensar, va a ser cómodo para ustedes porque ya ustedes conocen el sistema y como les acabo de mostrar, pues realmente no es una cosa nueva, no es que estemos mirando para un planeta distinto, es lo mismo, un poquito más organizado y con un cambio relevante que ya destacamos. Entonces, la invitación es a que lo conozcan, ¿cierto? A que obviamente planteen sus dudas, inquietudes, participen en los debates en la medida que sea posible. El movimiento sindical hoy tiene una voz que durante mucho tiempo no pudo tener en aspectos de la política o en aspectos de la agenda nacional tan importantes como este, pero digamos, eso hay que hacerlo. Sin embargo, también tienen que estar pendientes de lo que quede finalmente, porque puede que no sea así. Esto es lo primero que les quería decir. También pues decirles ahí que está abierto el foro, participen, hagamos una conversación tranquila, ¿cierto? Cada quien con sus puntos de vista, con todo el respeto. Vamos a tratar de hacerlo enfocados en las cosas que conocemos, digo yo, pues como tratando de guiar una discusión académica para que fortalezcamos mucho más esas capacidades que tratamos de fortalecer siempre en nuestros cursos de la Redal. Lo segundo que les quería decir es muchas gracias, agradecerles por el tiempo, agradecerles por el interés, agradecerles por la participación. Han sido muy activos, por lo menos creo yo que las personas que están aquí en clase, yo me la paso leyendo los nombres y tengo en mi mente que son las personas que han estado casi en todo, pero además son personas que han presentado sus actividades, todo. Quien de pronto esté con alguna actividad pendiente, trate de solucionarlo esta semana. Yo estaré revisando mañana y el sábado módulos anteriores, ¿cierto? Ya el domingo me dedicaré a revisar el módulo 6. Además de agradecerles, pues ofrecerles excusas por cualquier cosa en la que les haya podido fallar, pues yo siempre trato de entregarlo todo en estos cursos porque me encanta compartir estos temas con ustedes, sobre todo con ustedes que son trabajadores y trabajadoras, que es, digamos, las personas a las que siento que me debo como abogado laboralista. Y bueno, pues quedar a su disposición. Esta no es una despedida total porque el curso sigue, pero sí es una despedida de alguna forma porque esta es la última vez que nos reuniremos así. Yo quedaré atento a sus consultas, inquietudes, a la interacción a través de las plataformas. Si no les he contestado el foro, bueno, salvo el foro del módulo 1, porque digamos que hay que decirlo, hay participaciones que fueron de hace 8 o 10 días, pues ya realmente yo no he intentado como retroalimentar allá, pero si el tiempo nos alcanza lo haré. Pero de pronto a quien no le he contestado el módulo, el foro 4, el foro de la semana pasada, ténganme un poquito de paciencia, que he tenido un problema, pero ya lo estoy solucionando y creo yo que para el sábado todo está al orden del día. Las actividades, por lo menos hasta las que estaban radicadas en la plataforma el día lunes, el día martes, en la tarde están calificadas. Si usted mandó su actividad el martes tarde, noche o ayer o inclusive el día de hoy, no se preocupe que mañana y el sábado las estaré calificando. Y bueno, desearles una feliz noche, un feliz fin de semana y una provechosa, digamos, aplicación de estos conocimientos que hemos podido compartir durante este corto periodo de tiempo. Francisco, muchas gracias, muchas gracias. 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 Profe, el noche. proyecto de reforma pensional está en el Muchas módulo, gracias. ahí se puede descargar. Sí, señor, en el módulo 6 donde dice 6.1 proyecto de reforma, le das clic ahí Ahí y se ahí puede lo puedes descargar. descargar. Sí, Sí, señor. para todos, sí, sí. Listo, muchachos, muchachas, una feliz noche para todos y para todas. Gracias. Igualmente Feliz para noche, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Muchas buenas noches. gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.